El agradecido soy yo. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Los sentimientos son mutuos, la verdad que tenemos grandes recuerdos y les agradezco mucho la deferencia de invitarme a este encuentro. Gracias, Fernando, también por por la bienvenida. Y para todos los que me están escuchando, para mí es un muy grato placer poder compartir esta jornada al cierre en una semana tan importante para tantas empresas familiares y familias empresarias que existen en toda Iberoamérica. Y en este sentido valoro mucho el esfuerzo de esta agrupación Familias Empresarias Iberoamericanas y para mí es un honor y un placer poder compartir algunas ideas en este rato que vamos a estar juntos. Llevo muchos años vinculado al tema de las empresas familiares, llevo prácticamente 30 años, me ha tocado, como decía Andrés, interactuar con muchas familias empresarias de distintas generaciones, con empresas de diferente tamaño, y he elegido para esta tarde un tema que me parece que es extraordinariamente importante por cuanto lo que he podido constatar es que se habla mucho, sin embargo, se sabe poco. Más bien dicho, especulativamente se aproxima uno a esta problemática de la empresa familiar profesional sin saber muchas veces qué significa tenerla. Tal vez partir diciendo que tener una empresa familiar profesional es una decisión. No es algo a lo cual se llega producto de la casualidad o de la aleatoriedad. Es una decisión de un líder, el líder de la familia, que al mismo tiempo suele ser el líder de la empresa, y que demanda esfuerzo, demanda mucha disciplina, demanda coraje, demanda liderazgo, demanda responsabilidad y por sobre todo demanda amor, tanto por la familia como por la empresa que está detrás de ella. Cuando uno se aproxima al tema de la empresa familiar profesional, muchos empresarios y empresarias familiares, inmediatamente lo que se les viene a la cabeza es decir, tenemos que meter profesionales a la compañía. Y se suele asociar empresa familiar profesional con empresa llena de profesionales, sin perjuicio de que una organización profesional cuenta con profesionales. En propiedad, hablar de una empresa familiar profesional es mucho más que esto. Es una decisión multidimensional que abarca diferentes facetas de lo que es la correcta gestión de la compañía. Y quiero esta tarde poder compartir con todos los que me escuchan una visión respecto de qué significa tener una empresa profesional, qué beneficios acarrea y lo más importante, qué necesito hacer para ir avanzando hacia el camino de tener una empresa profesional. Y bueno, les ofrezco esta presentación, espero que sea de la utilidad de todos los que me escuchan. Lo primero que quisiera señalar que una de las disyuntivas más importantes que toma una familia empresaria, muchas veces sin siquiera darse cuenta que está decidiendo en esta materia, es la disyuntiva entre tener un negocio o tener una empresa. Y permítanme hacer la diferencia porque no es lo mismo. Cuando uno habla de tener un negocio, está hablando de tener una actividad lucrativa, puede ser muy lucrativa, muchas veces sin un horizonte de tiempo claro, en el cual los retornos se construyen y se logran conforme a un estilo de gestión que yo ejerzo sobre este negocio. Con esto lo que quiero decir es que la captura de retornos es consecuencia de la manera en cómo yo la administro. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es de alguna forma mi gestión, la modalidad en cómo la ejerzo, la clave del éxito para capturar dichos retornos. Lo que cuenta es la captura del margen. Lo que cuenta es a cuánto vendo y cuánto me cuesta. Lo que cuesta es el resultado más de corto plazo,
Eso es lo que cuenta. Y como dije hace un momento atrás, el modelo de gestión es un modelo que no lo encuentro en un libro, es un modelo creado ad hoc, es un modelo a mi estilo, es un modelo al estilo de la familia, a imagen y semejanza del que está arriba. Todo lo anterior me permite concluir que cuando estoy hablando de un negocio, el valor verdaderamente lo captura la familia y el estilo que ejerce sobre el mismo. Cuando hablo de una empresa, estoy hablando de algo que va mucho más allá que un negocio. Estoy hablando en primer lugar de tener una unidad económica que se proyecta en el tiempo. Uno de sus principales objetivos es continuar en el tiempo generando retornos atractivos, de forma sostenible. El valor que uno es capaz de capturar corresponde de alguna manera al modelo de negocio que sobre esa compañía soy de alguna manera capaz de capturar. El valor está en la empresa, está en la forma de poder dirigirse, de poder operarse, está en sus procesos, está en su conocimiento, está en ese imaginario colectivo que constituye de alguna manera el core business del negocio. El negocio tiene valor como tal, la empresa tiene valor como tal. Más que hablar de un margen, hablo de valor. El margen es una construcción que se hace con un horizonte de tiempo muy acotado. El valor proyecta en el tiempo la construcción de márgenes reiterados. Cuando estoy hablando de empresas, estoy hablando de procesos, de sistemas, de estructuras, de modelos que son auditables, que son replicables. En definitiva, cuando estoy hablando de empresas, el valor es inherente al activo que está detrás, a la empresa. Y ese es un valor que puede ser capturado, y esto es muy importante, por quien dirija la empresa. No por el estilo particular de una cierta familia. Cuando tengo un negocio, capturar el valor exige dirigirla conforme la manera en cómo el negocio fue creado. De alguna manera al estilo de la familia. Cuando tengo una empresa, tengo un activo. Que cualquier persona, cualquier grupo que la pueda dirigir bien, puede capturar ese valor. De más está decir que si una familia empresaria se pregunta ¿cuánto vale su empresa? La respuesta va a ser muy diferente si estamos hablando de un negocio o de una empresa. Si una familia empresaria lo que ha construido es un negocio o sea una unidad económica cuyo valor depende del hecho de que la familia la gestione, además está decir que para un tercero ese negocio tiene poco valor o quizás ningún valor, porque no tiene la capacidad de poder capturar precisamente lo que es inherente a la actividad empresarial, la captura de rentas. Por otro lado, cuando usted tiene una empresa, cuando ha logrado construir una empresa, lo que ha logrado construir es un activo con valor. Que sea usted, su familia u otro el que la gestione, si aplica buenas prácticas, el valor es inherente y propio de la actividad empresarial. Y por lo tanto, sí que tiene valor. El valor está en el activo, no el valor está en la familia, como en el caso anterior. Quise partir esta presentación con esta lámina porque tener empresas es propio de familias que se plantean el desafío de construir empresas familiares profesionales. Cuando usted no tiene ese desafío, hay una alta probabilidad de que lo que termine por construir sea solo un negocio, que puede ser muy lucrativo. Sin embargo, la pregunta es, ¿para quién es lucrativo? Para usted. Y si no es usted, difícilmente alguien va a poder capturar el valor. Hay aquí entonces una primera motivación, muy importante por cierto, para tener una empresa familiar profesional. Construye un activo con valor. Un valor que puede capturar cualquier inversionista o familia empresaria y por lo tanto ese activo tiene un valor muy superior a lo que sería en otra situación. ¿Qué significa construir un activo con valor versus un negocio?
Entendamos lo que está detrás de esta fórmula que estoy colocando aquí. Cuando hablo de un margen, estoy hablando fundamentalmente de eso que estoy señalando ahí, de un precio menos un costo, que por definición está asociado a una decisión más de tipo cortoplacista. Cuando hablo de valor, que es lo que tengo puesto acá, valor económico, no solo es precio menos un costo, también me importa volumen. No solo hoy mirar subíndice I, también en el tiempo. La sostenibilidad es muy importante. Pero también es verdad que no puedo dejar de considerar el riesgo. Los riesgos que son inherentes a cualquier actividad empresarial. Y riesgos de distinta naturaleza, riesgos económicos, sociales, medioambientales, riesgos legales, riesgos estructurales, riesgos comerciales, riesgos crediticios, riesgos volatilidad de resultados. Los riesgos reducen valor, están en el denominador de esta fórmula. Y por cierto, inversiones, eficiencia inversional. Cuando usted tiene una empresa, más que gestionarla solo preocupado del margen, se preocupa del valor y por tanto es una mirada mucho más multidimensional. Sus decisiones de precio no solo privilegian la transacción del momento, también privilegian la mantención del negocio en el tiempo. Sus decisiones de costos buscan construir lealtad y no reducir el costo a cualquier costo. También usted se preocupa que se mantenga la relación con el cliente en el tiempo. Sus decisiones, por supuesto que consideran el riesgo, porque el riesgo afecta el valor de la empresa familiar. Y ciertamente las inversiones, sabiendo que no solamente se trata de invertir, sino que invertir bien, invertir con eficiencia, porque todo lo cual repercute dentro de lo que es valor económico. Por eso es que en la lámina anterior señalaba que cuando usted dirige una empresa, se preocupa del valor. Cuando más se orienta a negocios, está preocupado del margen. Valor tiene una dimensión mucho más multidimensional. Por lo tanto, si estamos hablando de la búsqueda de valor, evidentemente el construir una empresa familiar competitiva pasa a ser definitivamente fundamental. Entramos al tema de la competitividad. ¿Cómo hago para construir una empresa familiar competitiva? Llegamos nuevamente a la necesidad de construir una empresa familiar profesional. Solamente en la medida que usted tenga profesionalizada su compañía familiar, va a estar en un mucho mejor pie para poder tener una empresa familiar competitiva. Vamos a ver entonces qué significa tener una empresa familiar profesional. El gráfico que tienen en pantalla muestra los 3 aspectos fundamentales que dan cuenta de la profesionalización de una empresa familiar. En primer lugar, el hecho de que se dirija conforme una visión estratégica, que la proyecte en el tiempo y que no sea solo un experimento reiterativo de cortos plazos. ¿Qué posición quiere construir? ¿Qué empresa quiero tener? Como dicen muchos autores en esta materia, tener una visión estratégica es ofrecer un proyecto que entusiasma a la empresa y a la familia. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no solo se va a invertir mejor, sino que se va a invertir con mucha más ilusión cuando usted tiene una visión estratégica detrás. En un momento más voy a revisar por qué razón muchas empresas familiares no tienen visión estratégica, comenzando allí a mermarse este tema de la profesionalización de la gestión. En segundo lugar, una empresa familiar profesional toma las precauciones para no caer en lo que se conocen como las trampas de las compañías familiares, que son un conjunto de conductas, de decisiones y de acciones a las cuales se llega fundamentalmente como consecuencia de mezclar 2 instituciones que son distintas aunque se complementen, familia y empresa.
Y por lo tanto, ¿no es cierto?, mezclar emocionalidad y racionalidad en decisiones termina deteriorando el ambiente, deteriorando los sistemas, deteriorando el negocio y afectando el grado de profesionalización. En un momento más voy a hablar muy brevemente de esas trampas que están tipificadas como trampas malignas de las empresas familiares. Y en tercer lugar, la profesionalización pasa por lograr lo que se llama institucionalizar la empresa. O sea, más que tener un conjunto de recursos organizados, es tener una institucionalización generadora de negocios. Y eso genera la necesidad de preocuparse de muchos ámbitos distintos que voy a pasar a revisar en un momento más. Entonces, teniendo como marco este modelo, quiero invitarlos a que entremos con algún grado de mayor detalle en cada uno de estos distintos aspectos que constituyen y conforman esto que he denominado una empresa familiar profesional. Vámonos al tema de la construcción de una visión estratégica. De más está decir lo beneficioso que resulta, lo necesario que es para una empresa familiar tener un proyecto estratégico que desarrollar. Como dije hace un momento, genera entusiasmo, da dirección, genera un futuro. Hay un proyecto que ilusiona y dentro del cual se puede invertir con mucha mayor tranquilidad, con mucho mayor optimismo y entusiasmo. Es al mismo tiempo un foco de unidad, se le da una razón de ser a la empresa. Es al mismo tiempo un foco de cohesión familiar, cuando la familia comparte, ¿no es cierto?, y está en sintonía con lo que como empresa se quiere construir. Dicho de otro modo, solo buenas noticias aparejadas al desarrollo estratégico de una compañía familiar. Sin embargo, cuando uno revisa la evidencia empírica, se encuentra con que muy pocas compañías familiares desarrollan a cabalidad la definición de un proyecto de desarrollo estratégico. Muy pocas empresas familiares tienen estrategias, para decirlo definitivamente. Son muy pocas las que son capaces de tener claro qué posición futura quieren construir. Muchas de las empresas familiares van construyendo su día a día y el futuro es una sumatoria de días a día. Muchos empresarios familiares solo están abocados a solucionar problemas del presente y pocas veces o nunca se les pasa por la cabeza la idea siquiera de proyectarse con respecto de qué posición quiero tener en 5, en 10 años más, en 3 años más, dependiendo del ciclo de negocio. Claro, cuando uno no tiene la motivación para hacerlo, a veces no sabe hacerlo, encuentra a menudo muchas excusas para explicar el por qué no lo hace, ¿no? El futuro no se puede inferir. ¿Qué gano con decir que quiero hacer si no sé si lo voy a lograr? Y como estas, muchas otras excusas. Pero lo concreto, que en esta dualidad, dónde estoy, dónde quiero llegar, rara vez te la encuentras en la empresa familiar. La pregunta de fondo es, ¿por qué no se hace esto? ¿Qué ocurre en una empresa familiar? Que en general se inhibe la necesidad de tener este proceso tan virtuoso como la construcción de un proceso estratégico presente en plenitud en una compañía familiar. Y bueno, la evidencia muestra que hay una distancia psíquica y que las trabas son fundamentalmente mentales. Y son de la familia empresaria, pero muy específicamente de quien ejerce el liderazgo y el mando de la empresa familiar. Ahora, la pregunta que surge, ¿no es cierto?, es ¿por qué razón existe esta distancia psíquica? Y cuando uno entra un poquitito más a mirar en detalle, se da cuenta que la distancia psíquica fundamentalmente está explicada por el hecho de alguna manera, de temor, de tener temor de rebajar los grados de libertad con los cuales se opera.
Claro, en efecto, cuando uno tiene un proyecto de desarrollo estratégico, te encuentras con que uno no puede hacer lo que se le plazca. Hay ciertos marcos dentro de los cuales se desarrolla la empresa. En este sentido, limita las actividades actuales. Se reduce la flexibilidad con la cual se opere. Y para muchos empresarios familiares, la flexibilidad es un activo casi intransable. Hay que decir que flexibilidad se confunde con libertinaje empresarial. O sea, decidir como se te plazca en el momento que se te plazca y con las consecuencias que sean. Algunos creen definitivamente que el futuro es incierto. En negocios, todos sabemos que nadie conoce el futuro. Pero hablar de incertidumbre no es lo mismo que hablar de riesgo. En los negocios el futuro es riesgoso. No es incierto. Incertidumbre está asociado a no tener la menor idea qué puede ocurrir. Riesgo está asociado a que con probabilidades determinadas usted puede dibujar posibles escenarios que pueden ocurrir. Y usted opta por alguno de ellos. Por lo tanto, el espectro posible de dónde me puedo mover está acotado. O definitivamente para otros, la distancia psíquica obedece a que no les saben hacer, pero hoy por hoy, con los niveles de profesionalización de las generaciones jóvenes, con lo que ha avanzado el tema de la gestión de empresas, definitivamente esta última razón resulta totalmente inexplicable, siquiera de darla. Lo concreto es que cuando uno entra con más detalle a tratar de preguntarse por qué las empresas familiares no construyen futuro, en general se parte de la base y se concluye que el tener estrategia involucra y genera cambios en la forma de actuar, de decidir, de resolver. Esos cambios generan ciertos compromisos que generan rigideces y por tanto me limita la flexibilidad completa con la cual hoy día opero. Y esto es lo que explica que muchas empresas familiares equivocadamente no lo tengan. Claro, lo primero, si usted quiere y toma la decisión de construir una empresa familiar profesional, lo primero es tener claramente definida una visión estratégica para su empresa. Tomada esa decisión, solo entender que en las empresas familiares la correcta definición de la estrategia necesariamente va mezclando lo que podríamos denominar la estrategia de la empresa con la estrategia de la familia. Y por lo tanto son dos aspectos que van íntimamente vinculados. El esquema que tienen en pantalla es un esquema que muestra las diferentes fases que van construyendo el proceso de construcción de estrategias en una compañía familiar. Y ustedes pueden ver que los pasos 1, compromiso familiar sobre el futuro de la empresa. 4, consideraciones personales y familiares respecto de la compañía. Y 6, estimación de los intereses y capacidades de la familia. 1, 4 y 6 son procesos propios de lo que podríamos denominar la definición estratégica de la familia. Mientras que el paso 2, estimación de la salud de la empresa. El paso 3, identificación de las alternativas de la empresa. Y el paso 5, selección de la estrategia de la empresa, constituye en esencia lo que podríamos denominar la planificación estratégica de la empresa. Como se puede ver, empresa y familia en sus planificaciones íntimamente vinculadas. Esa es la forma de poder abordar este primer tema, que es ser capaz de construir una visión estratégica para la compañía familiar. Primer requisito para tener una empresa profesional, empresa familiar profesional. El segundo requisito está asociado a lo que denominamos las trampas. Las trampas son situaciones, decisiones anómalas, imperfectas, distorsionantes, que introducen malas prácticas dentro de las empresas familiares.
y que deterioran su competitividad, la hacen menos atractiva, hace que la buena gente y el buen talento termine yéndose y en definitiva lesionan su capacidad de éxito en el tiempo. Son absolutamente contrarias a lo que podríamos denominar una empresa familiar profesional. Estas trampas se derivan del hecho de confundir relaciones empresariales que están regidas por el mundo del trabajo con vinculaciones familiares que se rigen por normas del amor. Y por lo tanto, cuando cruzo la vereda del frente de uno hacia el otro, y por lo tanto paso a mirar la empresa y dirigirla, basada con prácticas de amor familiar, o bien, por otro lado, miro a la familia como si fuera una empresa, estoy invadiendo una zona que resulta ser extraordinariamente peligrosa y definitivamente perjudicial para la empresa. Y ello se va a traducir en decisiones equivocadas que, como dije, lesionan la competitividad y el desarrollo de la empresa en el tiempo. La primera trampa es confundir capacidad profesional con el hecho de ser propietario, que es fácil de entender. No por el hecho de ser el dueño de la empresa, usted tiene las mejores capacidades para dirigir la empresa. Incurre en una trampa cuando lo aborda como un par ordenado. Soy dueño, dirijo. O bien, es mi hijo, dirige. La segunda trampa, el retraso innecesario de la sucesión, y aquí han habido ponencias que hablan precisamente, ¿no es cierto?, de este tema. La sucesión es un proceso extraordinariamente importante que requiere hacerse de forma oportuna para una empresa familiar. El problema de la sucesión no es que personas mayores no estén capacitadas para dirigir, en ningún caso. El problema de la sucesión es que el ritmo, la velocidad, el nivel de exigencia, la autoexigencia que tiene una edad vital de persona mayor termina de alguna manera confundiéndose con la misma edad que le inyecto a la actividad empresarial. Y en un mundo competitivo, esas situaciones, ¿no es cierto?, definitivamente no se perdonan. Y se pierde competitividad por aquello. Toda la teoría de la sucesión en empresas familiares es tan importante porque de alguna forma retrasarla o no hacerla es privar a la compañía familiar de tener en la empresa una empresa vigorosa, una empresa talentosa, una empresa con energía, ¿sí? Y por lo tanto, propio de una empresa profesional, ciertamente es no retrasarla. La tercera trampa es confundir de alguna forma decisiones que se prestan y se presentan en el mundo del gobierno de la empresa con decisiones que son propias de la gestión. Y prácticamente en cualquier momento usted se pone el gorro que quiera y decide de la forma en que se le plazca, no necesariamente mientras actúa ya sea en un directorio o como ejecutivo, o definitivamente como accionista. El confundir decisiones, decidiendo en cualquier momento, bueno, es una prueba fehaciente de que estamos en presencia de una anomalía en las empresas familiares. La cuarta trampa, no seguir las reglas propias del mercado. Para los sueldos, para la definición de objetivos, para la evaluación de desempeño, para los despidos, para las contrataciones, para la estructura organizacional. Todas aquellas sabias y necesarias reglas del mercado son muy importantes que una empresa familiar las asuma en propiedad. Al final uno no puede olvidar que esto es una empresa. Y finalmente creerse inmunizado a cualquiera de las cuatro anteriores constituye la quinta y última trampa. Solo quiero señalar que evitar caer en estas trampas es una buena práctica. En segundo lugar, es una condición para tener una empresa profesional. Tercero, una empresa profesional, trampa número 1, no confunde capacidades profesionales con propiedad. La propiedad es un derecho. La capacidad profesional se gana. Va asociada a competencias. Tercero, una empresa profesional no retrasa la sucesión. La trabaja bien, la coloca en tiempo, en oportunidad, la trabaja bien. Cuarto, no mezcla decisiones, roles claros. Ejerza su decisión en función del rol que tiene, pero en el momento que haya que ejercerlo. Quinto, una buena empresa profesional sigue las reglas propias del mercado.
y no cae en esa trampa. Y sexto, permanentemente se está pendiente de que en cualquier momento, producto de esta verdadera, ¿no es cierto?, pasada de cuentas que de repente te hace la parte sentimental con la parte meramente racional de los negocios, uno se cuida porque sabe que no está inmunizado a caer en algún momento en estos errores. He revisado 2 de los 3 elementos claves para una empresa profesional. Tener una visión estratégica y, por otro lado, evitar caer en las trampas. Vámonos al tercero, lograr institucionalizar la empresa. Vale decir, pasar de tener ya definitivamente un negocio a construir bases para tener una empresa, conforme a la definición que originalmente, ¿no es cierto?, señalé. Cuando uno habla de institucionalizar una empresa, se trata de dotarla de un sistema que esté institucionalizado, valga la redundancia. O sea que no es fruto de la casualidad, sino que los temas están pensados y están bien abordados. Uno tiene institución cuando el proceder de uno en la empresa no es informal ni aleatorio, está pensado. ¿De qué se trata la institucionalización de una compañía familiar? En busca de esta profesionalización a la cual estoy haciendo referencia. Bueno, esa institucionalización exige 3 tipos de institucionalizaciones. En primer lugar, su estructura, su sistema y sus procesos. En segundo lugar, su gobierno corporativo. En tercer lugar, un conjunto de marcos para relaciones en armonía. Partamos por este. Institucionalizar estructuras, sistemas y procesos dice relación con que las estructuras son formales y están alineadas con el negocio, los sistemas están diseñados en consecuencia con ello y también los procesos. Pero no solamente eso, estructura, sistema y procesos son auditables, son replicables. Los sistemas de información son veraces. Usted puede seguir el origen del dato. La información no miente, representa la realidad. Cuando uno habla de institucionalizar este ámbito, está pensando en todo lo que estoy comentando. O sea, es una empresa cuyas estructuras, sistemas, procesos no obedecen a una construcción informal o artesanal, sino que obedecen a una construcción formal alineada con el negocio, confiable por cuanto la información es veraz y oportuna, llega donde tiene que llegar en el momento que debe llegar. Avanzar en esa institucionalización es clave para tener una empresa. En segundo lugar, tener un gobierno profesional. También han hablado en otras ponencias o van a hablar en los días que quedan. Cuando uno habla del gobierno corporativo, solo destacar que estamos hablando de cómo se distribuye el poder dentro de la empresa familiar. Y por lo tanto, definir el tipo de gobierno, los órganos de gobierno, los roles de gobierno, las interacciones y ciertamente los participantes en el gobierno, buscando competencias por una parte, buscando generación de conocimiento colectivo y por sobre todo generando formalidad, ¿sí? Es definitivamente un segundo elemento muy importante en virtud de la profesionalización. No es lo mismo mirar una empresa familiar cuyos órganos de gobierno son profesionalmente construidos versus una que o no tiene gobierno o definitivamente es un gobierno que está allí para responder, ¿no es cierto?, a inquietudes o a necesidades que puedan tener el dueño o los dueños de la compañía. Y en tercer lugar, preocuparse de las relaciones. No hay que olvidar que en esta permanente interconexión empresa-familia se necesita tener conversado ciertas pautas de actuación que constituyen estos marcos de armonía.
Los marcos de armonía los voy a sintetizar en un conjunto de pactos, los que en su conjunto constituyen lo que podemos denominar el protocolo familiar. Pero prefiero descomponerlos en pactos, porque cada uno tiene un objetivo distinto y un itinerario completamente distinto. Estos pactos son acuerdos libres, formales, que reflejan la forma de actuación en una serie de materias que, de no estar definidas, pueden afectar significativamente el desempeño de la compañía y ciertamente la profesionalización de ella. Vamos a partir por este. El pacto de familia. El pacto de familia es un acuerdo libre y espontáneo que resuelve la forma de operar en un conjunto de materias que son propias de las relaciones empresa-familia y que tienen o pueden tener impacto en el desarrollo del negocio. No tener estas definiciones definitivamente distorsiona, viene a ensuciar la práctica del negocio. Hace que la compañía se desgaste en discusiones que a menudo son completamente evitables. Temas, por ejemplo, como en qué circunstancias se acepta el ingreso de un miembro de la familia a la compañía familiar, cuándo se le puede despedir, cómo se le va a evaluar, cómo se le va a pagar, qué posición organizacional va a tener, qué regalías va a tener, qué exigencias van a haber, qué conflictos de intereses existen, qué conductas se requieren, cuándo debe retirarse, qué indemnización va a tener. Fíjense que son todos ámbitos de la problemática empresa-familia que, si usted no lo tiene pensado, se transforma fácilmente en un dolor de cabeza porque le llega en el momento en que el problema existe, cuando en realidad lo que usted debiera de alguna manera tener es una definición de cómo resolver cuando el problema no existe. En ese momento la cabeza está fría y uno puede de mejor manera resolver, ¿no es cierto?, la situación. Cuando hablo de pacto de gobierno, es un acuerdo libre y espontáneo que lo que busca es diseñar el esquema de gobierno de la empresa familiar. Cuando hablo de esquema de gobierno, estoy hablando de un esquema en cómo se administra el poder, cómo se decide en virtud de las distintas situaciones de poder. ¿Quiénes deciden? ¿Y cuándo se decide? ¿Y de qué forma se decide? Fundamentalmente, el pacto de gobierno involucra la necesidad de tener un esquema de gobierno tanto para la empresa por una parte, como para la familia por otro. De forma que hayan órganos competentes que resuelvan esa relación con la administración del poder de la que estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué hay respecto de las juntas de accionistas, del directorio? ¿Qué conformación van a tener los miembros del directorio? ¿Cómo se les va a pagar? ¿Qué roles van a tener? ¿Cómo se van a separar con los roles de la gerencia general? ¿Cómo se van a separar con los roles de los accionistas? ¿Qué tipo de decisiones requieren quórum especial? ¿Hasta dónde puede decidir un directorio? ¿Dónde entran los accionistas? Todo este tipo de materias forman parte de lo que constituye este acuerdo denominado pacto de gobierno. Por otro lado está el pacto de accionistas, que también es un acuerdo libre. Hay que decir que fundamentalmente este tiene alcance legal, a diferencia de los otros dos que suelen no tener alcance legal, pero el pacto de accionistas fundamentalmente resuelve materias de transferencias de propiedad, ya sea entre accionistas o hacia terceros. Resuelve temas de política de dividendos, resuelve temas de qué ocurre si algún accionista quiere deshacerse de sus acciones, etc. Da cuenta de los deberes de accionistas y por lo tanto es un acuerdo respecto de cómo resolver o cómo proceder ante un sinnúmero de situaciones que a lo largo de la vida de la empresa familiar se presentan y que tienes pensado cómo resolverlo.
De más está decir que no es lo mismo cuando uno llega a una empresa familiar que tiene estos pactos definidos que una que no los tiene. Si usted no lo tiene ante la llegada de un problema, todo el mundo discute y habitualmente como el problema está allí, cuesta más ponerse de acuerdo. Cuando usted lo tiene, tiene como una constitución. Va y consulta y resuelve. El tema ya se lo pensó y se lo pensó con antelación. De manera tal de que cuando el problema se presenta, usted ya lo pensó. Se necesita tener un órgano competente que lo aplique. Bueno, es uno de los órganos de gobierno, que puede estar radicado generalmente en el Consejo de Familia. Los pactos para la armonía, en conjunto con la institucionalización del gobierno y por otro lado de sistemas, son los tres elementos que dan cuenta de una empresa familiar institucionalizada. Habiendo dicho esto, he revisado los tres pilares fundamentales de la profesionalización. Tener un buen plan estratégico, evitar caer en las trampas, lograr institucionalizar la empresa, darle esta base de funcionamiento formal. Dicho lo anterior, entonces, ¿qué podemos decir de una empresa familiar exitosa o de otra manera, de una empresa familiar profesional? ¿Qué significa raya para la suma? En primer lugar, significa que es una empresa que tiene un buen plan estratégico. En segundo lugar, es una empresa que tiene estructura y sistemas formales coherentes, que están de alguna manera alineados con el plan estratégico. En tercer lugar, es una compañía que tiene un gobierno corporativo profesional, con órganos profesionales. Cuarto, tiene acuerdos duraderos que le dan armonía y le dan estabilidad en el tiempo. Quinto, detrás de sí tiene una familia empresaria profesional que ha tomado la decisión de cuidar todo lo anterior. Por eso es que partí esta presentación diciendo tener una empresa profesional es una decisión. Al final del día, cuando uno piensa en una visión integrada de una empresa familiar profesional, tiene a la familia empresaria en el centro del quehacer. En la parte de la derecha de la pantalla está todo el gobierno de la empresa, formal. En la parte de la izquierda, el gobierno de la familia. En este recuadro en amarillo están los instrumentos profesionales que le dan base institucional, pactos de familia, de gobierno, de accionistas, plan estratégico, sistemas de gestión profesionales, plan concreto del Consejo de Familia, y todo lo cual se encuentra dentro de un compromiso por tener una empresa profesional, pero al mismo tiempo tener una sucesión profesional de manera tal de estar permanentemente salvaguardando los intereses de la empresa, que en último término son los intereses de la familia. Desde luego que todo lo anterior requiere un compromiso. Tener una empresa familiar profesional no es una declaración, es acción. No es una idea, es una decisión que involucra disciplina y motivación. Motivación por reconocer las ventajas que tiene y disciplina por moverse con rigurosidad en la senda del desarrollo que permite terminar por construir una empresa profesional. En gestión estratégica, el compromiso es función de la disciplina y la motivación. Y ambos aspectos se necesitan y se nutren. Se construye un círculo virtuoso muy importante. Si tiene que partir por algo, parta decidiendo y aplique disciplina. Va a comenzar a ver cómo las cosas salen. Eso va a servir que la motivación aumente. Y esa motivación le va a generar nueva fuerza para ser más riguroso todavía con la disciplina. Y más disciplina, mejores resultados, más motivación y se construye este círculo. Disciplina y motivación.
las claves del compromiso. No he conocido nunca una empresa familiar profesional que detrás de sí no tiene una decisión clara y un compromiso férreo de la cabeza de quien lidera por apegarse lo más posible a las pautas de funcionamiento de una empresa familiar profesional. Por eso digo que es una decisión. Es una decisión apasionante que tiene enormes beneficios. Es una decisión que te va a traer de alguna manera a veces sin sabores, pero que es una decisión que va en la línea de poder fortalecer la posición de la empresa y de esta manera el bienestar de la familia como un todo. Termino diciendo que lograr una empresa profesional es definitivamente un arte. No solo se requiere conocimiento, también hay mucho de arte. En primer lugar, administrar una empresa familiar puede verse como el arte de administrar y resolver paradojas y múltiples dilemas. Por Dios que es importante eso. Todos los que me están escuchando y que tienen o han tenido la experiencia de dirigir una compañía familiar, entiendan en plenitud que el que dirige también es un artista que resuelve paradojas y múltiples dilemas. Y esto es una habilidad y requiere entrenamiento, continuo entrenamiento. Segundo, gestionar una empresa familiar es gestionar interrelaciones múltiples, algunas de negocio y otras propias de la familia. Eso forma parte de las paradojas y dilemas anteriores. Uno cuando dirige una empresa familiar no solo dirige la empresa, también dirige las relaciones con la familia. Es sabido que el que lidera la empresa familiar lidera la familia empresaria. Y es un todo único, indisoluble, indivisible, que es muy importante tener en cuenta. Tercero, una máxima que no falla: anticípese a potenciales conflictos, prevea consecuencias, actúe sobre la causa, lea el juego. Quiero detenerme en este lea el juego. Este es un refrán que proviene del fútbol, ¿no? Este jugador que bien lee el juego, que bien lee la cancha, tiene buena ubicación porque se imagina dos jugadas más. Lea el juego. En empresas familiares, por Dios que es necesario leer el juego. Cuando usted está decidiendo hoy día, lea el juego, lea lo que viene con la decisión que está tomando. Anticípese a los problemas. La mejor forma de evitar un conflicto es no tener el conflicto. Parece mentira y casi tonto lo que estoy diciendo, pero por Dios que es cierto. Las empresas familiares están llenas de errores no forzados y por tanto de conflictos artificialmente construidos. Anticípese, lea el juego. Desarrolle compromisos con en la familia, con los accionistas, con sus ejecutivos no familiares, con sus empleados. Si al final, ¿qué es una empresa? Es un constructo de compromisos múltiples, ¿no? Lo que pasa es que en el terreno de una empresa familiar usted se encuentra con la dificultad además de que tiene que construir esos compromisos con sus accionistas, con los miembros de la familia, con sus ejecutivos no familiares, etc. Forme equipo. Forme equipos de tarea para enfrentar la etapa de sucesión. Es probable que usted sea parte interesada de ella. El éxito no es casualidad en una empresa familiar, sino que es el resultado de un trabajo duro y de estudiar para lograr construir una empresa profesional. Fórmese en ello. Es una labor que no termina. Nunca para la formación. Nunca uno deja de aprender. Todas estas instancias, como por ejemplo agrupaciones como esta, son puntos de encuentro que permiten compartir experiencias con gente que probablemente a lo mejor vivió lo que usted está viviendo. Facilite cuando se requiere la poda del árbol familiar. Si algún accionista se quiere ir, bueno, pues bien, deje que se vaya, viva la libertad. Creo que hay pocas cosas peores que tener un accionista forzado dentro de una empresa familiar. Eduque para la toma de decisiones. Eduque, de mucha educación. Tener
accionistas más educados, más formados, es tener mejores accionistas. Tener una familia más educada es tener mejor familia empresaria. Eduque a los que vienen. Edúquese usted mismo. Es una labor que nunca termina. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que les tenía preparado con respecto a esto de lograr construir una empresa familiar profesional. Espero que haya sido del agrado y de la utilidad de todos. ¿Ah? Fernando. José, muchísimas gracias. Muy completa tu presentación. Yo creo que pones los puntos sobre las IES en muchos temas muy importantes, como la falta de planeación en las empresas familiares, el buen gobierno corporativo, cómo llevarlo. Y tenemos varios mensajes de quienes nos están acompañando. Te felicitan desde Barranquilla, Colombia, que si podremos compartir las memorias y los videos los vamos a subir a YouTube y los vamos a compartir. Arnalda también te felicita, excelente conferencia, muy buenos puntos. Y justamente yo me quedé pensando, mientras te escuchaba, ¿por qué las empresas familiares no optan en mayor medida por la profesionalización? Obviamente son temas que no vienen en la ley, que son temas más académicos, y muchas veces las empresas, como tú bien señalabas, se van haciendo en el día a día y por sacar lo urgente no le dejamos tiempo a lo importante. Entonces, te agradecemos muchísimo tu colaboración, la generosidad con la que compartes estos temas, porque justamente el esfuerzo que estamos tratando de hacer desde familias empresarias iberoamericanas es democratizar esta información para que llegue a más personas y que sepan que existe una mejor manera para gestionar sus empresas familiares. Yo te agradezco mucho. No sé si quieres cerrar tu plática con algún mensaje. Estamos ya cerca de cerrar. No, como no, con mucho gusto. Al contrario, Fernando, muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero sinceramente que haya sido de la utilidad de los que me escuchan este tema, un tema a mi modo de ver que es de enorme relevancia. Solamente quiero cerrar con una idea. Llegar a construir una empresa familiar profesional es una decisión. Yo creo que en primer lugar poder resaltar ese tema. Usted no lo hace por casualidad. Usted decide construir una empresa familiar profesional. Ahora, es una decisión que requiere disciplina y compromiso. Es una decisión que demanda de usted mucho pragmatismo. Es una decisión que requiere mucha valentía y liderazgo. Y por último, es de una enorme responsabilidad. Es una muestra fehaciente de un profundo amor por la empresa y por la familia. A veces puede resultar, cuando uno lidera una empresa familiar, uno puede resultar algo incomprendido cuando toma decisiones difíciles. Pero recuerde que usted está para dirigir y para llevar una empresa exitosa en el tiempo, no para hacer cosas que alegren a la galería. El valor de una empresa se ve en el tiempo. Y si usted está convencido que esa empresa le aporta valor a su familia, tener una mejor empresa va a terminar teniendo una familia mejor, más contenta, con mayor bienestar. Siempre considere que la dualidad empresa-familia es perfectamente compatible. No por el hecho de tener una empresa familiar, usted va a tener que darle hándicap y ventajas que en definitiva lo lleven a actuar de forma que no esté apegada a las buenas prácticas. Tome la decisión de tener una empresa profesional. La familia y la empresa, estoy seguro que temprano o tarde lo van a terminar agradeciendo. Gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los que me escucharon. Ha sido para mí un agrado. Aprovecho de despedirme también de Andrés. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.